Si el hombre que conocía los secretos de los presidentes, científicos, príncipes y multimillonarios aparece muerto justo antes de hablar, ¿eso es el final de la historia o el principio de algo más grande? Hoy, en Lo que nadie te dijo, más allá de los archivos de Epstein. Hay historias que parecen escándalos pasajeros y hay historias que se convierten en grietas permanentes en la estructura social. Pero lo de Jeffrey Epstein no es solo una grieta, es una fractura que dejó una herida bastante grande por bastantes personas que hoy intentaremos descifrar la punta del iceberg. Pero ¿por qué un hombre sin título universitario, sin apellido, sin herencia millonaria, termina codeándose con presidentes científicos de la élite, príncipes y magnates de la industria? La pregunta no es cómo hizo el dinero, sino la pregunta es qué sabía y, más importante, qué guardaba detrás de sus secretos, a quienes tenía controlados y a quienes buscaba controlar. Pero antes de todo esto vamos a conocer al monstruo detrás de Jeffrey Epstein. Jeffrey Edward Epstein nace el 20 de enero de 1953 en Brooklyn, Nueva York. No nace en una cuna de oro, no es hijo de diplomáticos, no pertenece a una familia de linaje político. Su padre trabajaba como jardinero para la ciudad y su madre era asistente escolar, clase media trabajadora, barrio común, nada extraordinario hasta este momento. Pero Epstein era otra cosa. Él era muy inteligente, pero demasiado inteligente. Siempre se destacó en matemáticas y aunque sus compañeros y amigos de esa época decían que era alguien reservado, alguien tímido, todo el mundo sabía que había detrás de esa cara inocente una persona fría y calculadora. Tenía facilidad para entender sistemas, patrones, estructuras complejas, que lo llevó a ingresar a la Universidad de Nueva York. Aunque nunca terminó su carrera, y aquí aparece el primer dato extraño que casi siempre se menciona sin analizar, sin título, sin credenciales académicas formales, consiguió un trabajo como profesor en la prestigiosa Dalton School en Manhattan. Aquí tenemos el primer pase sin consecuencias de Epstein. Él deja la universidad a un lado para tratar de generar más dinero, para tratar de conseguir poder, y lo hace bastante rápido. Entró a una de las escuelas más prestigiosas de todo Manhattan y ahí se empezó a codear con hijos de multimillonarios, de personas de muy alto rango en la política, y comienza su camino. ¿Cómo entra alguien sin licenciatura a este círculo educativo de élite? La versión aceptada dice que fue recomendado por el padre de un estudiante influyente, pero ese detalle, aparentemente menor, es el primer indicio de que algo marcaría toda su vida. Epstein entendía el valor de la proximidad al poder. En Dalton no enseñaba matemáticas, observaba, escuchaba y aprendía cómo se comportaban. Porque recordemos, si tú vienes de fuera de ese círculo, tú eres el extraño. Escuchaba y aprendía cómo se comportaban las familias más ricas de Nueva York, entendía sus códigos, sus silencios y sus debilidades. Aquí es muy importante aclararlo. La élite, de donde sea que vengas, siempre tiene sus códigos. Siempre sabe dónde guardar sus silencios, sus secretos, sus más oscuras mañas. Y más importante, de ocultar lo que más le duele en sus debilidades. En 1976 deja la escuela y entra a trabajar a Bear Stearns, una de las firmas financieras más importantes de Wall Street. Y otra vez surge la misma pregunta: ¿cómo entra alguien sin título universitario a una de las casas financieras más cerradas del país? ¿Acaso está viviendo el sueño americano? ¿Acaso simplemente la fortuna lo sigue? No hay una respuesta clara, pero de que entró y entró por la puerta grande. En pocos años se mueve dentro del mundo financiero de alto nivel, maneja cuentas de clientes millonarios y aprende ingeniería fiscal. Entiende cómo mover dinero sin levantar ruido. En 1976 deja la escuela para entrar a trabajar a Bear Stearns. Pero ¿por qué dejar una escuela de prestigio? Una escuela que le pagaba bien. Aquí no hay una razón clara. No hay una verdad oficial, pero lo que mucho se cuenta es que se comenzaban a ver ciertas actitudes. Él disfrutaba mucho tener asesorías privadas con sus alumnas de pequeña edad y disfrutaba bastante poder pasar tiempo a solas con ella. Aquí es donde comenzamos a ver una de las posibles razones por la cual dejar esa prestigiosa escuela. Claro, no lo dejó por cualquier cosa. Bear Stearns es una de las firmas financieras más importantes de Wall Street, pero otra vez surge esta pregunta:
cómo una persona sin título universitario entra a una de las casas financieras más cerradas del país. No hay una respuesta clara de nuevo. En pocos años se mueve dentro del mundo financiero de alto nivel, maneja cuentas de clientes ricos, pero ricos de verdad, y aprende ingeniería fiscal. Entiende cómo mover el dinero sin levantar ruido. Y recordemos que el ruido es el enemigo de un negocio próspero. Pero en 1981 es despedido. La razón oficial habla de violaciones de políticas internas. Nada específico, nada detallado, nada que explique realmente qué pasó. Y ahí es donde comienza la metamorfosis. Funda su propia firma, J.P. Epstein & Co. Declara que solo administra fortunas superiores a $1,000 millones, no clientes medianos, no empresarios regionales, solo ultramillonarios, lo mejor de lo mejor. Y entonces aparece Leslie Wexner, fundadora de L Brands y propietario de Victoria's Secret, que a este punto quiero que lo guarden muy importante en su mente. La cercanía que tuvo Jeffrey Epstein a la marca Victoria's Secret le abrió muchas oportunidades a lo que pronto sería una red de trata de blancas a nivel internacional. Wexner le entrega el control financiero total, propiedades, activos, poder legal, todo. Confianza absoluta en un hombre sin historial financiero verificable. ¿Ustedes lo harían? Esa relación cambia la vida de Epstein. Pasa de asesor a propietario de mansiones, de consultor a figura central en círculos exclusivos. Adquiere propiedades en Manhattan, Palm Beach, Nuevo México, París y finalmente compra Little St. James, una isla privada en las Islas Vírgenes. Sí, la isla, el símbolo, el lugar que más tarde se convertiría en epicentro de sospechas, teorías y testimonios. Y si me lo preguntas a mí, el lugar del terror. Durante los años 90, Epstein ya no es asesor financiero desconocido. Es anfitrión, organiza cenas privadas, donde se sientan figuras políticas, académicos de Harvard, premios Nobel, empresarios globales y celebridades. En su agenda aparecen nombres como Bill Clinton, Donald Trump, el príncipe Andrés y múltiples líderes empresariales. Importante decir algo aquí. Aparecer en una agenda no implica culpabilidad, pero sí demuestra acceso. Y el acceso es poder. Epstein se construye una imagen pública de filantrópico, intelectual, financia investigaciones científicas, habla de genética, evolución humana, transhumanismo, menciona ideas sobre mejorar la especie humana a través de selección genética. Conversaciones que, fuera de contexto, suenan académicas, pero dentro de círculos levantaban algunas sospechas. Mientras tanto, en paralelo, comienza a construirse otra red, una red silenciosa. En 2005, la policía de Palm Beach recibe una denuncia, una madre que afirma que su hija menor fue reclutada para dar masajes a Epstein. La investigación revela un patrón repetitivo en adolescentes reclutadas por otras adolescentes, llevadas a su mansión y pagadas en efectivo, incentivadas a traer más amigas. Dichos masajes derivaban en algo más, en un abuso evidente. La policía local trata de construir un caso sólido. Detectives identifican a múltiples víctimas, los testimonios coinciden en estructura y procedimiento, y entonces ocurre algo que cambia el curso de la historia. En 2008, el fiscal federal Alexander Acosta negocia un acuerdo de no procesamiento. Epstein se declara culpable con cargos estatales menores. Cumple 13 meses en prisión con permiso para salir 12 horas al día para trabajar. No se procesan cómplices federales. Las víctimas no son notificadas correctamente de este acuerdo. El caso se cierra. Años después, cuando Acosta es cuestionado por ese acuerdo, diría que le indicaron que Epstein pertenecía a inteligencia. Nunca se especificó a qué agencia ni a qué país. Esa declaración nunca fue confirmada oficialmente, pero encendió algo, porque cuando un acusado de múltiples abusos recibe un trato preferencial y además se sugiere un vínculo con inteligencia, las teorías no tardan en crecer. Algunos sostienen que Epstein operaba como recolector de información comprometedora, que sus propiedades estaban equipadas con cámaras ocultas que grababan a figuras poderosas en situaciones vulnerables para ejercer una influencia directamente en ellos. No hay pruebas judiciales públicas que confirmen un sistema formal de chantaje, pero tampoco hay claridad total sobre qué se incautó tras su arresto. Y esto es muy importante recalcarlo. En el momento en que las autoridades entran a las propiedades de Epstein, no se tiene a ciencia clara qué había dentro de esas propiedades, qué información, qué datos o qué evidencias se pudieron topar. Es aquí donde una vez más
nos topamos con lo incierto. ¿A quién pudieron encubrir durante estos cateos? ¿O a quién salvaron de salir en las listas? Luego está la isla, Little St. James. Tenía un edificio azul con cúpula dorada que muchos llamaban templo. Las imágenes aéreas circularon por todo internet, se hicieron extremadamente virales. Se especuló sobre rituales, ceremonias privadas. No existe evidencia judicial que confirme esas prácticas ritualísticas, pero el secretismo, la arquitectura inusual y el perfil de los visitantes alimentaron narrativas en redes sociales que hablaron de ocultismo y ceremonias. Es importante decirlo claramente, estas afirmaciones permanecen en el territorio de la especulación pública, pero cuando el poder opera en espacios cerrados, la imaginación colectiva llena los vacíos. En julio de 2019, todo cambia. Epstein es arrestado, nuevamente por cargos federales de tráfico sexual de menores en Nueva York. Esta vez el caso es federal, esta vez no hay acuerdo silencioso, los medios explotan, se publican documentos judiciales, se revisan registros de vuelos de la llamada Lolita Express y las víctimas hablan públicamente, pero aquí es importante aclarar que no todas hablan. Solo un puñado de las víctimas conocidas de Epstein se anima a salir públicamente a acusarlo y muy pocas de ellas terminan el proceso judicial dentro de este caso. El caso parece finalmente avanzar y entonces el 10 de agosto de 2019 Jeffrey Epstein aparece muerto en su sede en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York. La causa oficial, suicidio por ahorcamiento, pero surgen irregularidades, cámaras que no funcionan y guardias que supuestamente se quedaron dormidos. Protocolos de vigilancia que no se siguieron y la opinión pública se divide. Negligencia extrema, suicidio, silencio forzado. ¿Te imaginas qué pasa por la mente de las víctimas en este momento? Ellas al fin esperaban un ápice de justicia y se lo acaban de robar. Las teorías se multiplican, el fuego comienza a crecer, los medios se disparan y las redes sociales comienzan a tener un sinfín de opiniones sobre este tema. Pero lo peor de todo es que entre todo este ruido estaban las familias y las víctimas, esperando una respuesta clara de qué había pasado. Ninguna teoría es comprobada judicialmente, pero el daño a la confianza pública ya estaba hecho, porque cuando alguien con información potencialmente comprometedora muere antes de testificar, la sospecha se vuelve inevitable. Tras su muerte, comienzan a liberarse documentos judiciales. Nombres aparecen asociados de vuelos, contactos, reuniones. Es fundamental insistir, estar en un registro de vuelo no implica delito, pero el escándalo no se centra solo en la culpabilidad legal, se centra en redes de proximidad. Epstein no operó en aislamiento, durante décadas fue aceptado, invitado y recibido. Y esa es la parte más incómoda. No solo es la historia de un depredador, es la historia de un ecosistema que lo permitió. Un sistema donde el dinero abre puertas y calla bocas, donde la filantropía compra reputación y donde la cercanía al poder genera inmunidad. Y entonces la pregunta deja de ser ¿quién fue Jeffrey Epstein? La pregunta se convierte en algo más profundo. ¿Cómo logró operar durante tanto tiempo frente a tantos ojos? ¿Cómo sobrevivió a una condena inicial que pudo haberlo destruido? ¿Por qué regresó al mismo círculo después de 2008 y siguió siendo recibido? ¿Qué sabían? ¿Quién sabía? ¿Y quién decidió mirar hacia otro lado? Porque aquí está el punto central de este episodio. Jeffrey Epstein murió, pero la red no era de una persona, era una estructura, y las estructuras no desaparecen con un certificado de defunción. Cuando hablamos de más allá de los archivos de Epstein, hablamos de lo que no está escrito, de lo que no fue procesado, de los nombres que no enfrentaron ni enfrentarán cargos, de los acuerdos sellados, de los testimonios que quedaron bajo confidencialidad. Hablamos del patrón histórico donde el poder se protege a sí mismo. Y aquí es donde tú tienes que hacerte la pregunta más incómoda de todas. Si esto ocurrió durante décadas, con denuncias, con rumores, con investigaciones, ¿qué más puede estar ocurriendo ahora mismo sin que lo sepamos? Porque la historia de Jeffrey Epstein no es solo un caso criminal, es un espejo que refleja cómo funciona el poder cuando nadie lo vigila. Y eso es lo que realmente está más allá de los archivos de Epstein. Traigamos este caso a 2025 y 2026. Los archivos que todavía respiran, y cuando muchos pensaban que el caso de Epstein había quedado archivado,
enterrado junto con su celda y su silencio, en 2025 y 2026 volvieron a sacudir el tablero. A principios de este año, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó más de 3.5 millones de páginas relacionadas con el caso. Correos, fotografías, registros de vuelo, declaraciones, documentos judiciales, comunicaciones internas del FBI, millones de piezas de un rompecabezas que durante años estuvieron bajo llave. ¿Publicar millones de páginas es transparencia? ¿O es inundar al público para que nadie encuentre nada? Porque aunque el volumen es enorme, buena parte del material llegó con tachaduras, con nombres cubiertos, con fragmentos censurados, y mientras algunos celebran la apertura histórica, otros comenzaron a sospechar que todavía faltaba lo más importante, porque aquí tenemos nombres tachados, identidades robadas. Miembros del Congreso exigieron acceso completo sin redacciones, algunos incluso acusaron al propio Departamento de Justicia de monitorear qué estaban buscando dentro de los archivos no editados. Si legisladores denunciando que estaban siendo vigilados mientras intentaban investigar, ¿esto se convierte en transparencia o en control? Mientras tanto, el eco del caso cruzó el Atlántico. En Francia, fiscales abrieron nuevas investigaciones relacionadas con posibles abusos y delitos financieros vinculados a la red de Epstein. Se hizo un llamado público a víctimas que nunca hablaron, como si el tiempo no hubiera cerrado las heridas, solo las hubiera dejado en pausa. En Nuevo México, otra bomba. Autoridades estatales iniciaron una investigación después de que surgiera una carta que sugirieran que pudieran existir restos humanos enterrados cerca del famoso Zorro Ranch, la propiedad de Epstein en el desierto. No pruebas concluyentes, no confirmaciones oficiales, pero lo suficiente para que la tierra vuelva a mirarse con sospecha. Porque cuando una historia así parece cerrarse, siempre hay algo que vuelve a abrirla. También reaparecieron figuras clave. Leslie Wexner, el magnate que durante años fue uno de los hombres más cercanos financieramente a Epstein, declaró ante el Congreso describiéndolo como un estafador olímpico. Negó conocimiento de abusos, negó complicidad, negó todo. Pero la pregunta sigue flotando. ¿Cómo alguien tan poderoso, tan rodeado de dinero y abogados, no vio lo que ocurría frente a sus ojos? Y en Europa, la realeza tampoco escapó del temblor. La princesa heredera de Noruega volvió al centro de la conversación por revelaciones sobre su cercanía pasada con Epstein, fotografías, encuentros sociales, vínculos que en su momento parecían inofensivos y que hoy, bajo otra luz, generan incomodidad. Porque eso es lo que hace el tiempo con este caso. Cambia la luz. Cuando cambia la luz, las sombras también. Al día de hoy, cuando grabo este caso, el exduque de York, el príncipe Andrés, fue arrestado por las autoridades en Gran Bretaña. Esto por las múltiples acusaciones que tiene de las grandes conexiones que tenía con Jeffrey Epstein, de fotos, registros de comunicaciones. Hasta el momento no se sabe la verdadera razón por la cual ha sido detenido y si esto ocasionará o no un juicio. Y si sí llegara a haber un juicio, el príncipe Andrés pudiera ser la primera persona de los clientes o amigos de Epstein que caería por sus archivos. Pero quizás lo más inquietante de todo este caso no es quién aparece en los documentos, sino el cómo aparece. Porque varios nombres mencionados públicamente no necesariamente implican delitos. Estar en un registro de vuelo no aprueba participación en un crimen. Recibir un correo no te convierte automáticamente en cómplice. Esa área gris es peligrosa, bastante peligrosa si me lo preguntas, porque el caso Epstein se mueve entre dos extremos: la verdad judicial comprobada y la especulación que crece en internet como hiedra descontrolada. En medio de esta tensión, millones de personas revisan los archivos, buscan coincidencias, trazan mapas digitales, conectan nombres con fotografías antiguas. Es una investigación paralela, pública y caótica. El caso ya no está solo en los tribunales, está en foros, está en redes sociales, está en podcasts y está en cada persona que abre un PDF buscando algo que otros no vieron. Y aquí es donde debemos hacer una pausa, porque aunque las filtraciones recientes han ampliado el panorama, no han dado una respuesta a la gran pregunta que todos se hacen desde 2019. ¿Actuó solo o protegía a alguien más poderoso que él? Hasta hoy no existe prueba oficial que demuestre una conspiración gubernamental para encubrir su muerte. La versión oficial sigue siendo suicidio, pero la desconfianza pública sigue intacta. Y mientras haya documentos que no convencen, mientras haya nombres que no explican su presencia, mientras haya más páginas tachadas,
el caso no va a morir. Lo que nadie te dijo de los archivos de Epstein es que no son un cierre, son una herida abierta, porque incluso ahora, con millones de páginas liberadas, seguimos sin saber si hemos visto todo. Y esa es la verdadera inquietud, no lo sabemos, sino lo que todavía pudiera estar guardado, porque si algo nos enseñó esta historia, es que el poder rara vez deja registros completos de sí mismo. ¿Y tú crees que ya lo vimos todo o apenas estamos leyendo el prólogo? Muchas gracias por acompañarme una semana más en Lo que nadie te dijo. Yo soy tu presentador Happy y nos estaremos viendo en la siguiente semana con otro caso perturbador. Te invito a que me sigas en redes sociales, en Instagram como @untalhappy_ y por favor dale like, comparte y coméntame qué te pareció este caso y cuál te gustaría que tocara la siguiente semana. Y nosotros nos estaremos viendo en la siguiente ocasión.